hace algunas horas nada más, en el día de ayer, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente Trump propuso una serie de medidas para llevar la paz a Gaza, lo que implica, por supuesto, un montón de controversias, porque sabemos que cuando Estados Unidos propone la paz nunca es tal como nos imaginamos. Recordemos que este plan contempla varios puntos que, si bien paralizarían las acciones militares de Israel y permitirían la asistencia humanitaria para personas que se están realmente muriendo de hambre por culpa del Estado comandado por Netanyahu, también busca eliminar la resistencia palestina y poner un gobierno afín a las potencias implicadas, ¿no? Afín a los intereses israelíes y también de los Estados Unidos. Por lo que queda claro que no hay ninguna consulta con el pueblo palestino para llevar adelante este plan, ¿no? Es una intromisión con la excusa de llevar la paz a Medio Oriente. Vamos a compartir lo que decía Netanyahu en este fragmento muy breve que vamos a compartir para entender un poquito de qué se trata, si les parece. Now, if this international body succeeds, we will have permanently ended the war. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. Ahí escuchábamos al primer ministro israelí y lo que cabe destacar ahora y lo que hay que remarcar es que, por supuesto, hay que ver el entre líneas de este llamado a la paz de los Estados Unidos y de estos 20 puntos que expresó y compartió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero para ello vamos a profundizar con el primer invitado de la noche. Le damos la bienvenida. Estamos en comunicación con Sebastián Salgado, analista internacional, especialista en conflictos de Medio Oriente y en conflictos bélicos. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Contento de estar aquí en Barricada TV. Bueno, comentanos, gracias a vos también, comentanos en primer lugar qué plan, qué podés decirnos al respecto del plan en relación a la negociación con Hamas y si es solamente una fase más del objetivo israelí. ¿Qué podés decirnos sobre lo que se dio ayer a conocer? Sí, evidentemente es una burla a este genocidio sistemático que ellos están llevando adelante desde hace tantos años, pero sobre todo después del 7 de octubre del 2023, en el que la gente que queda ahí está sobreviviendo de la manera que puede y sin embargo ellos se dan el lujo de hacer una pseudo rueda de prensa sin preguntas al estilo del tratado Sykes-Picot, donde ellos mismos deciden de qué manera van a cortar en pedazos lo que queda del territorio palestino. En ese sentido, me parece que hay que ser enfáticos. Aquí no hay ningún proceso de paz. La resistencia palestina, el pueblo palestino, no fue consultado. Ellos dicen darle continuidad a los famosos acuerdos de Abraham. Se burlaban ellos con el tema de la pronunciación, si era Abraham o Abraham. Sin duda, el nivel de cinismo que hay en todo esto es realmente preocupante porque, en realidad, si ellos buscan alguna especie de proceso de paz, pongámoslo en estos términos, están más vinculados a esa paz de los cementerios, están dispuestos a aniquilar lo que queda sobreviviente del pueblo palestino. Por eso este señor que tiene pedido de captura internacional, el señor Mileikovsky, que se hace llamar Netanyahu con un apellido falso, le dice a Trump de que en caso de que el movimiento de resistencia islámica Hamas no respete lo que ellos quieren imponerle, bueno, ellos se lo harán entender de la manera dura, de la manera difícil, pero esto se va a llevar adelante. Y al mismo tiempo, esa fuerza militar que va a estar ahí no van a ser cascos azules de las Naciones Unidas ni nada. Son soldados que el propio gobierno de Donald Trump va a imponer, por lo que
podemos llegar a entender que también los Estados Unidos va a buscar beneficiarse de lo que es esta ocupación territorial, porque sabemos que también en esos territorios existe una cierta riqueza hidrocarburífera. Bien, Sebastián, nos parecía importante rescatar esto que decías, ¿no? El significante ambiguo que a priori es la paz. Bueno, la paz depende desde qué punto de vista se vea, ¿no? Ahora, al indagar un poquito sobre los 20 puntos propuestos por Trump, ¿hay alguna diferencia sustancial entre el reconocimiento al Estado palestino entre Estados Unidos e Israel, o es más o menos lo mismo? El tema es que a nivel discursivo tampoco se les puede creer absolutamente nada. Ellos pueden decir una cosa y al día siguiente hacer absolutamente lo opuesto. Yo no sé hasta qué punto vale la pena ponernos a analizar este tipo de cosas que terminan siendo papel mojado o a la interpretación de ellos mismos. Tomemos los hechos del día de hoy, no pasaron ni siquiera 24 horas y el Departamento de Defensa de Estados Unidos pasó a convertirse en el Departamento de Guerra. Y ahí el ministro de Guerra le dijo a todos sus generales en una reunión que tuvo una envergadura tal vez la más importante de los últimos 40 años, prepárense para la guerra. Entonces, evidentemente estamos viendo una faceta diferente del gobierno de Donald Trump, que tiene que salir a responder a los intereses de lo que se conoce como el Estado profundo, y a partir de eso, lo que sí ellos necesitan, a veces con cuestiones como estos 20 puntos, es tratar de dar un mensaje hacia el interior de sus propios países para que las movilizaciones pro-palestinas sientan de que son escuchadas. Lo estamos viendo con la fragata que mandó Pedro Sánchez a acompañar la flotilla, lo mismo con el gobierno de Meloni de Italia, el propio Erdogan, imagínate vos, que tiene un acercamiento tan grande con el gobierno israelí de Netanyahu. Ahí estaban también supuestamente dando un acompañamiento. Pero lo cierto es que en ese sentido el pueblo palestino sigue estando solo, no hay una sola organización internacional que se encargue de salvaguardar y respetar los derechos básicos de los palestinos, como es el derecho a la vida, y ninguno de estos 20 puntos ha sido escrito para tratar de que eso sea posible. Ahora te queremos preguntar sobre la influencia de Qatar en los países árabes de la región, ¿no? Más afines al ideario occidental. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, Qatar puede ser, digamos, más afines a Occidente en el sentido de que, bueno, ellos han logrado tener una diplomacia muy activa. No es casual que el canal árabe más importante que existe de noticias, que es Al Jazeera o el más grande, sea de Qatar, porque ellos invierten muchísimo dinero en tratar de hacer ver una visión sobre ellos mismos que quieren generar a través de sus estructuras informativas. Pero Qatar, igual que el resto de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, siempre han seguido ese guión que mantiene, en este caso, al Emir Al Thani, pero a Mohammed bin Salman en Arabia Saudita y a todos los jefes de Estado, dándole dividendos a Occidente en pos de mantener ese status quo que le da un marco de pseudo-legalidad a estas monarquías. Y parte de esos acuerdos es reconocer al Estado de Israel. Creo que lo que pasó en las últimas semanas de que Israel atacó territorio de Qatar, teniendo en cuenta sobre todo que es un país tan pequeño, marca a las claras de que Qatar no está en condiciones de dar ningún tipo de respuesta militar y apenas a nivel diplomático lo hicieron. Por eso, hasta que no existan movimientos populares que cambien los gobiernos de las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo, realmente hay muy poco que esperar de los gobiernos de estos países en pos de la solidaridad que debería haber entre los pueblos árabes para con Palestina. Bien, ahora en relación a la resistencia palestina, ¿en qué situación se encuentra y si está en condiciones de llevar adelante una negociación a partir de lo anunciado ayer
o directamente es algo que ni siquiera observan como factible? ¿Qué puedes decirnos? La información occidental hoy decía que el movimiento de resistencia islámica Hamas estaba evaluando los puntos que se habían planteado. Lo que sí buscan abiertamente desde Occidente es dividir la unión de pueblo y ejército en la resistencia que existe en la Franja de Gaza y que es atacado en Cisjordania también por la Autoridad Nacional Palestina, que no permite estos focos de resistencia. Hay que reconocer de que el poder de fuego occidental ha generado, diezmado prácticamente a la población, por eso hablamos de genocidio, y también en ese sentido han atacado una parte importantísima de las fuerzas de resistencia. Yo creo que el poder de negociación siempre existen, están los rehenes ahí, los que quedan vivos y algunos cuerpos que también han sido víctimas de los bombardeos israelíes y que, bueno, en pos de salvaguardar sus propias vidas, tal vez puedan evaluar algo de lo que está poniendo sobre la mesa Donald Trump. Les han dado un plazo relativamente corto de 72 horas. Y creo que tiene que ver con eso, en que si no llegan a un acuerdo, los bombardeos que vuelvan a generarse con mayor intensidad después de ese plazo de poco más de 3 días, busquen responsabilizar a los dirigentes de Hamas. Y a partir de eso, lógicamente, estructurar estas corrientes narrativas de los medios occidentales que detrás de Hamas siempre tienen que poner la palabra terrorista. Cada uno de los canales que están en los sistemas de cable de la República Argentina dicen el grupo terrorista Hamas. Si algún periodista no lo dice, aquí en Argentina es sancionado y probablemente pierda su trabajo. Pero lo cierto es que Hamas es el movimiento político que ganó las últimas elecciones en la Franja de Gaza y tiene una cercanía con su pueblo que se ha visto en el nivel de resistencia incluso popular que se sigue dando hasta el día de hoy. Sebastián, dentro también de los puntos, se habla en este escenario que vos describís de una población diezmada, bueno, todo lo que conocemos, el genocidio, la matanza por medio del hambre. Se habla en uno de los puntos de una reconstrucción y una también reconstrucción en términos económicos que sea tierra fértil para las inversiones. Bueno, ahí eso, cuando lo leíamos, nos llamaba la atención. ¿Qué intereses hay detrás de esta reconstrucción que implicaría un gobierno a dedo? ¿Cuál es el interés entre Estados Unidos e Israel? Bueno, es una faceta más del expansionismo israelí, que al no tener ningún tipo de escrúpulos y que es una población absolutamente fascista, no existe un componente de esa sociedad que no tenga responsabilidad en el genocidio. Y lo digo porque sé que hay movimientos de izquierda en Argentina que de golpe reconocen al Partido Comunista de Israel. Son igual de genocidas que Netanyahu, son parte de esa estructura, cobran de la cámara a la que ellos pertenecen y cada uno de ellos, ciudadanos, colonos, militares, estudiantes, que eligen vivir sobre los restos del pueblo palestino, son igualmente responsables. Y en ese nivel de cinismo está lo que ellos llaman la reconstrucción, no dejar piedra sobre piedra y después salir a decir que van a reconstruir eso como si fuera parte de la estructura que ellos, narrativa que juegan con el caso de Mekorot. Dicen que la empresa Mekorot llevó el agua a lo que era un desierto, cuando en realidad Mekorot le roba el agua a los palestinos para después plantar lechugas del lado de la Palestina ocupada y mostrar que eso se convierte en un vergel. Parte de eso hemos empezado a verlo aquí en la República Argentina, desde que Guado de Pedro firmó ese convenio espurio con Mekorot. Por eso es importantísimo empezar de a poco a vernos en ese espejo que el pueblo palestino nos hace reflejar parte de nuestra realidad también. Así es que me parece una etapa más de ese cinismo absoluto y que si ellos tuvieran la posibilidad de, para esa reconstrucción, endeudar al pueblo palestino a través de la Autoridad Nacional Palestina, que son en definitiva agentes israelíes, estoy hablando de la figura de Mahmoud Abbas, también lo harían. Lo que pasa es que no hay
la posibilidad, lógicamente, de endeudarlos y de pagar absolutamente nada. Esperemos realmente que por lo menos todo esto lleve a conseguir un alto el fuego, que llegue a la posibilidad de que se les vuelva a dar agua y alimentos a la población palestina para después reorganizar de alguna manera cuál puede llegar a ser el futuro inmediato de este pueblo.